Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Sería posible que la CIA hubiera tenido acceso a lo largo de su historia a documentos de la KGB sobre directamente y podríamos decir, una situación militar de guerra con extraterrestres en Siberia? Pues os voy a responder. La respuesta es sí. Y en este programa vamos a ver el contenido de un archivo desclasificado y completamente real al que podréis acceder en el link que hay aquí abajo en la descripción del vídeo, en el que la inteligencia estadounidense hace mención a un incidente ocurrido en Siberia, en el que según el ejército soviético y las fuentes que tuvieron acceso a lo que ocurrió tras la disolución del gobierno de Mikhail Gorbachev, es decir, según las más altas instancias de la propia inteligencia soviética, ambos países compartieron finalmente la información sobre un terrible incidente con víctimas humanas. La situación, como estáis viendo, de carácter bélico, fue recogida en un documento de nada más y nada menos que 250 páginas con anotaciones y fotografías y dibujos también de primera mano de los supervivientes, porque es que estamos hablando ya de personas que sobrevivieron al incidente, a aquel suceso que fue completamente horrible. Este archivo que estamos viendo en pantalla hace referencia a que la CIA sí tuvo acceso total a ese documento final de 250 páginas, pero no muestra las fotos, aunque sí expone parte de lo que ocurrió. Bien, estamos hablando del documento desclasificado completamente real de la CIA, del lote 2A PMU, con número de serie AU-331-52893 y nombre Paper Reports Alleged Evidence on Mishap Involving UFO, que ya sabéis que yo no hablo muy bien inglés, pero bueno, traducido al español del barrio del Pilar, pues significa documento informa sobre presunta evidencia con percance involucrando un ovni. Y bueno, pues a partir de aquí, un detalle principal que llama la atención, incluso antes de leer este archivo, es que en un primer momento este documento formaba parte de un lote de una primera desclasificación que se realizó en el año 2000 y que solo pudo verse desde 4 ordenadores del estado de Washington. Algo extraño, lógicamente, porque es algo que solo puede verse como una manera de cumplir con la ley de desclasificación de documentos oficiales, pero bajo un control total y absoluto por parte del Pentágono para saber quién y por qué se descarga tal información sobre este tipo de incidentes en sus 4 ordenadores bien controladitos por ellos en sus instalaciones y sus servidores. Eso sí, cabe mencionar que gracias a la existencia de la red, pues recientemente este documento pues sí ha sido desclasificado por fin 18 años después y ya es accesible de forma libre en las páginas de esta agencia de información y de inteligencia en internet. Muy bien, entonces ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues el texto expone de forma oficial, es decir, informa y recoge oficialmente la información de un incidente que habría ocurrido en plena Guerra Fría y que se habría mantenido en secreto porque sus consecuencias de saber el mundo, lo que ocurrió, habrían sido desestabilizadoras a todos los niveles.
Y lo cierto es que entre las décadas de 1940, entre los años 40 y los años 90, por supuesto, también podemos abarcar hasta el día de hoy, las operaciones de espionaje en donde se cruzaron los avistamientos de objetos voladores no identificados, pues si no fueron directamente los principales motivos de sus acciones, pues no fueron pocas. Desde la operación Paperclip hasta, bueno, pues pasando por Vietnam, la guerra de Corea, también la guerra de Irak, podemos decir muchísimos avistamientos OVNI y, en fin, pues también estudios científicos y experimentación también, ¿no? Pero el incidente del que se habla en este documento, del cual, por cierto, su fecha permanece en secreto para que otros países no tengan acceso a esa información, pues es especial por la naturaleza por el que se describe. Una venganza y un ataque directo. Lo que se ha conseguido encontrar en este archivo supera todo lo que se esperaría imaginar en un contacto extraterrestre y en un informe especial y oficial, porque dentro de lo que es la localización, Siberia, que sí es expuesta, se expone que una de las cosas que más llaman la atención de la información recogida por la KGB es que los dibujos realizados por los testigos que consiguieron sobrevivir a este incidente, estos supervivientes que quedaron y que estuvieron y que quedaron allí, pues directamente esos dibujos hielan completamente la sangre. Es decir, que los dibujos debían quitar el hipo, como quien dice. Antes de nada, pues me gustaría empezar exponiendo una pequeña idea. Viniendo como venían Estados Unidos y Rusia, es decir, la antigua Unión Soviética, de una situación tan brutal y de tensión continua durante décadas, pues ¿cómo tuvo que ser la situación para que acabasen compartiendo esta información? ¿Fue tan importante y peligrosa aquella situación como para que la Agencia Central de Inteligencia Soviética tuviese que hablar e incorporar a Estados Unidos en sus investigaciones, incluso aún considerándoles sus enemigos en lo que a espionaje se trataba? Pues tuvo que ser así. El documento empieza explicando, según todo lo que pudo estudiar la KGB, cómo un objeto volador no identificado con forma de platillo, de disco, pues apareció volando a muy poca altitud sobre una unidad militar que se encontraba haciendo maniobras de entrenamiento. Esto lo hemos visto en más incidentes alrededor del mundo. Bien, por razones desconocidas y según las investigaciones posteriores, pues resulta que uno de los integrantes de la unidad militar debió asustarse y se disparó un misil contra el objeto que impactó brutalmente contra el ovni sin problemas, y este se estrelló no muy lejos de donde esta unidad entrenaba. Los militares se acercaron a la zona a inspeccionar y descubrieron a 5 humanoides saliendo de entre los escombros de el objeto. Los seres, y esto aparece en el informe, los seres fueron descritos con grandes cabezas y enormes ojos negros. Entonces, tras liberarse de los escombros, los seres llamados extraterrestres en este informe de la CIA oficial se juntaron y después se fundieron unos con otros, formando un único objeto que adquirió forma esférica
y tras ello, ese objeto esférico comenzó a emitir un zumbido y un silbido agudo, y después ese objeto esférico se volvió de color blanco brillante. Es muy interesante esto porque esas esferas blancas y brillantes las hemos visto cientos de veces en la casuística OVNI internacional. En pocos segundos, esa esfera se hizo más grande y explotó, encendiéndose con una luz blanca extremadamente brillante, y de pronto en ese mismo momento 23 soldados que estaban observando el fenómeno se convirtieron en postes de piedra. Solo 2 soldados que estaban en la sombra y estuvieron menos expuestos a la explosión lumínica sobrevivieron. Los especialistas asumieron que una fuente de energía que todavía nos es desconocida instantáneamente modificó la estructura de los soldados, organismos vivos, habiéndolos transformado en una sustancia cuya composición, la composición que tenían en sus cuerpos, no es diferente a la de una piedra caliza. Esto viene así en el informe de la CIA. Y claro, si analizamos todo esto, pues es muy interesante y se puede ver lo siguiente. Primero, ya el origen del documento es extraño, una desclasificación única en solo 4 ordenadores durante decenas de años. Y claro, sigo diciendo, según varias personas que han estado siempre cercanas al mundo de la ufología, este tipo de liberaciones de documentos están siempre muy restringidas y hay muy poca información sobre ellas cuando se hacen, es decir, libero el documento, pero no se entera ni San Pito Pato, y en este caso, como hemos visto, pues ocurre esto. Se realiza en Washington, cerca de las oficinas de la CIA, para controlar a todos los testigos que se acerquen a ellos. Básicamente es la interesante idea de que sean pocos los que vengan a verlos y controlarlos posteriormente para saber qué se hace con la información que se saca de los mismos. Así se cumple con lo que se expone en las aprobaciones oficiales y obligatorias que se deben realizar por la Constitución norteamericana, pero se controla a quien venga a consultar esos archivos. Nadie suele saber dónde los tienes, suelen estar en poquísimos e inaccesibles sitios, y claro, es una política que ha funcionado durante décadas y que se espera que cambie con la existencia de Internet y por la presión de grupos que se encargan de que este tipo de documentos pues salgan a la luz. Ya veremos a ver en el futuro. Segundo, de forma tremenda, se habla de dibujos y bocetos extraños de los supervivientes que recuerdan a lo que se habló y estudió del incidente del paso Dyatlov, si recordamos, también estudiado en este mismo canal, y que fue ocultado por las autoridades rusas y que ocurrió el día 2 de febrero del año 1959 en los montes Urales, en una zona entre la República de Komi y el Oblast, en Sverdlovsk, en Rusia, en donde también se vieron envueltos varios objetos voladores no identificados. Según parece, los cuerpos también presentaron terribles aspectos. Por otra parte, hay en el contenido de los archivos algo que te deja prácticamente sin habla, un resultado impactante de un encuentro entre militares y extraterrestres con una frase final demoledora que antes no he dicho y que os voy a comentar en este momento. Y leo textualmente. En el documento dice: si el informe de la KGB se corresponde
con la realidad estamos ante un caso extremadamente amenazante. Los extraterrestres poseen un armamento y una tecnología que va mucho más allá de nuestras suposiciones. Y aquí el detalle de este informe de la CIA es interesantísimo porque habla de suposiciones. Suposiciones. Repito, es decir, de suposiciones, anteriores estudios que realizaron, sin duda dejando implícita la idea de que sí están tomándose el tema bien en serio como asunto de seguridad nacional. Como de hecho lo más importante que existe, el desarrollo armamentístico para su defensa, su principal preocupación. De hecho, más aún cuando no conocen de lo que hablan y han de estudiarlo. Si desarrollamos además el contenido del documento, hay un especial énfasis en otra frase que ahora os comento. Pueden defenderse por sí mismos si son atacados. Esto también aparece en este documento. Y este comentario no es baladí. Es claro que se realiza debido al interés a posibles futuros encuentros de este tipo, tanto en suelo americano como en suelo soviético, siendo claro que esperarían encontrárselos en un futuro en algún encuentro, en algún suceso, en algún incidente de similares características, asumiendo que hay más, o que han tenido más, que realizan actividades no controladas por gobiernos de ninguna nación de la Tierra y entendiendo además que los ataques son posibles en cualquier momento. Tercero, se habla de que evidentemente el miedo del soldado debió de venir fundamentado por algo. Claro, y es posible que estemos ante una operación de abducción o reconocimiento que saliese mal. Y es que leemos que el disco volaba a baja altura, saltándose las normas militares más básicas, es decir, jugándosela. Y claro, muy importante sería la operación por parte de estos seres que estaban dentro del objeto para estar ahí donde estaba, pues a baja altura sobre una base militar. Y esto lo digo porque si tuviese la inteligencia que dirigiese las operaciones de los seres dos dedos de frente, pues no estaría ahí con el peligro que esto siempre conlleva a nivel militar. Pero ahí estaba. Y claro, ¿por qué estaban ahí, sobre una base militar? Es absurdo, pero ahí estaba. En el informe no se hace alusión a si en esta base militar se pudiese haber hecho algo que hubiese hecho que el objeto hubiese tenido que bajar obligatoriamente a comprobar algo, o a incluso si el objeto hubiese hecho algún tipo de descubrimiento en Siberia. No hay explicaciones, solo un miedo tras un contacto y un derribo que se produce claramente por una situación de peligro. Y tú no derribas una aeronave porque sí, porque te apetece, claro, sino por una violación de un espacio aéreo y una circunstancia en donde observas que existe algo que atenta contra las leyes de tu país. Y en este caso ocurrió así. Es claro. Por otra parte, lo he hablado muchas veces, Rusia no se anda con chiquitas, jamás. Y si preguntaron a Moscú qué hacer, pues a la hora de derribarlo, la respuesta tuvo que ser afirmativa, evidentemente. Por cierto, en este caso el objeto cayó sin problemas. No presentó una gran tecnología de defensa contra misiles aire-tierra o misiles tierra-aire, como así sí han presentado otros en la historia del fenómeno OVNI. Otros me refiero a una tecnología con un aspecto más similar por las fotografías y las descripciones a los que presentan por aspecto
pues estos que se suelen llamar los de luz sólida con capacidad de fusionarse y desplazarse a grandísimas velocidades en el espacio. Era un objeto del tipo discoidal, visto en el fenómeno en decenas, en centenares de ocasiones, y además de diferentes maneras en distintos casos en prácticamente todos los países del mundo. Cuarto, tras el impacto se presenta una situación dramática. No se sabe si quedan cuerpos dentro del objeto, solo salen 5 y a nivel biológico presentan una descripción similar a la de los famosos grises de la ufología. En el momento en el que se presenta el pelotón a inspeccionar el derribo, a nivel biológico los cuerpos presentan pues una increíble característica de fusión en una esfera que podría ser la explicación a miles de avistamientos de este tipo de ovnis esféricos a lo largo de la historia. Por fin tendríamos aquí la explicación a estos ovnis esféricos de luz. Sería una fusión de este tipo de seres. Y ocurre algo. A continuación, algo sorprendente y también terrorífico. La luz que emitían las explosiones de las esferas, que al principio es una y luego son más, tuvo un instantáneo efecto sobre las personas que se encontraban a su alcance, un efecto imposible, y que además me interesa esa relación del cuerpo humano con ellas, porque pues prácticamente es la misma relación que tiene con la mitología antigua, porque es exactamente el mismo efecto que ejercía con su mirada el monstruo de la Medusa de Grecia, que responde a los ataques que recibe con rabia, con una vitalidad de fuego y luz para proteger su vida, y a partir de entonces ella siempre usa su poderosa mirada para convertir a sus enemigos hombres en piedra. Es lo mismo. Una escena similar a una de las más inquietantes escenas bíblicas, cuando la esposa de Lot es convertida en estatua de sal mientras escapan de la destrucción de Sodoma, y es advertida de que no debe de mirar atrás mientras escapan, pero ella no puede evitarlo y acaba también petrificada. Petrificada, que es una calcificación. Exactamente lo mismo. Esto se ve en los versículos 24 al 26 del capítulo 19 del Génesis. Es exactamente lo mismo. Quinto, el informe procede pues seguidamente a señalar que los restos de los soldados petrificados se trasladan rápidamente a una institución científica secreta emplazada cerca de la ciudad de Moscú. Claro, como no podía ser de otra manera, con tales cuerpos tanto humanos como ajenos al planeta, pues las autoridades rusas pues habrían aprovechado todo lo que habrían podido para estudiar esa arma tan poderosa en sus efectos que habría dejado tras de sí, y por supuesto los cuerpos, todo a contrarreloj para que no se nos caduque, para evitar posibles situaciones en las que algo quede inservible, ¿no? Pues como un yogur, a ver si se nos va a caducar algo, ¿no? Lógico. Pero claro, habrían querido mirar con detalle todos, sin duda, por el proceso de calcificación de los cuerpos humanos, pero o por no disponer de más información o por no querer que se distribuyese jamás nada, salvo en círculos completamente cerrados, más allá del último eslabón del estudio militar de los objetos voladores no identificados, pues no se quiso exponer más información del caso en este documento que se alude a otro. No hay más información. Y entonces, claro, pues a partir de aquí hay muchísimos enigmas. ¿Cómo se marcharon estos seres? Si es que se marcharon, pues, algunos, ¿no? Se marcharon algunos, quedaron todos aquí. ¿Estaba su nave dañada tras ser derribada o pudieron operarla? Es decir, ¿fue, digámoslo así, un siniestro total? ¿O pudieron remontar el vuelo y marcharse de este sitio donde muy bienvenidos, pues, tampoco fueron? ¿Cómo fueron capturados por el ejército ruso?
y cómo lograrían haber hecho frente a un arma tal para conseguir capturar a estos humanoides. ¿Acaso ya teníamos algo similar para capturarles de anteriores incidentes contra ellos y esto no fue nada más que un altercado más de un aparente inicio de una guerra que está empezando a iniciarse aquí, lleva ya unos años, de consecuencias imprevisibles? ¿Y quién disparó primero? ¿Fueron ellos los primeros y nos defendimos nosotros después? ¿O fuimos nosotros, más bien los rusos, los chungos que les dimos pa'l pelo mientras que ellos solo estaban en misión de reconocimiento y pues les derribamos sin venir a cuento porque ellos no pudieron comunicarse por las interferencias con las que pues realmente pues que van creando ellos por su tecnología? Y sobre todo la grandísima pregunta: si estos seres consiguieron matar y calcificar a prácticamente todos los militares, ¿cómo se hicieron con dos de ellos? ¿Qué tipo de operación militar se llevó a cabo allí? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido en Estados Unidos este documento, pues por supuesto es evidente que hay que pensar una cosa antes que nada. Sabiendo que desde hace años sí que se está comprobando que se realizan experimentos sociológicos para pulsar opiniones sobre temas importantísimos y para observar las opiniones del público antes de exponer noticias oficiales a través de medios afines al poder, no sería de extrañar que estemos ante una prueba más para extraer información, pues para saber cómo reaccionamos ante tales informaciones. El acceso al que hemos tenido en este caso ha sido total, Internet. Y bueno, pues el documento se sabe que es real y se ha elegido dejar en los servidores de la CIA en la red como medio de exposición, no en 4 ordenadores. Muy bien. Entonces hablaríamos, por tanto, de un estudio, una indagación pues sociológica de primer nivel para tantear de nuevo un tema que plantea siempre el mismo problema. ¿Estamos preparados para recibir la evidente noticia de que estamos siendo visitados por entidades no humanas? Pues ahí queda la pregunta. Bueno, pues quiero terminar diciendo lo siguiente: la historia de la humanidad pues viene de la mano del fenómeno ovni. Es solo el hombre moderno el que no quiere verlo, cuando ser moderno es aceptar precisamente que los ovnis existen. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el videoprograma y por favor compartirlo en vuestras redes sociales porque me ayudaría muchísimo a crecer con el canal y en verdad pues nos ayudaría a todos porque este canal al final lo hacemos entre todos. Y eso pues nada, que os espero en el siguiente videoprograma y que, como digo siempre, pues muchísimas gracias y por supuesto pues salud y suerte. Adiós.